Hola, buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos para que se vaya la gente y enseguida comenzamos. Gracias. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar de la nueva versión de NX 2206. Soy Mirela Ibova y soy la Marketing Manager de Avantec y a continuación, pues bueno, os voy a presentar al ponente que nos va a acompañar a lo largo del seminario de hoy y algunos aspectos claves del seminario. Me gustaría informaros de que todos vais a estar silenciados con el fin de evitar ruidos e interferencias. No obstante, tenéis una pestañita en la que podéis hacer todas las preguntas y todas las cuestiones que os vayan surgiendo. Todas las preguntas se van a responder al final para no parar el seminario. Bueno, os quiero presentar a Francisco Lainez, PLM Consultant NXCAD. Francisco es la persona que va a llevar a cabo la parte práctica del webinar de hoy. ¿Quiénes somos? CT Solutions es un conjunto de empresas que implementa soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. CT está formado por más de 1.800 personas y cuenta con más de 2.000 clientes en el mundo. En cuanto a Avantec Soluciones PLM, es la unidad del negocio de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens, y Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, consultoría, soporte y mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. En general, Avantec está centrado en la distribución de las herramientas NX, Teamcenter, SimCenter, Testing Solutions, Technomatics Process Simulations y Technomatics Plant Simulation. Son todo soluciones orientadas a la digitalización y transformación digital. Bueno, ahora sin más, os voy a dejar con mi compañero Francisco para que tome el mando del webinar y pueda hacer su presentación. Francisco, muy buenos días. Hola Mirela, buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? Todo tuyos. Venga, gracias Mirela.
¿Vale? Creo que estáis viendo ya mi pantalla. Bueno, pues yo soy Francisco Lainez, consultor PLM y especialista en NX, como ha presentado mi compañera. Bueno, y vamos a ver un poquito las novedades que nos trae la nueva versión de NX. Vale. Tenemos un poquito la agenda sobre lo que vamos a ver. Vamos a empezar viendo el tema de diseño. Continuaremos con dibujo, ensambles, fabricación en CAM y finalizaremos con fabricación aditiva. Vale, ¿qué es lo que vamos a ver en diseño? En diseño, bueno, es el entorno de modelado más productivo del mundo. NX da soporte a miles de diseñadores e ingenieros a diarios, ¿vale? Y desde los retos más sencillos a los más complejos. Vamos a ver todo lo que es simulación integrada, fabricación, ingeniería generativa, diseño para la fabricación aditiva, etcétera. ¿Vale? Y por último, estamos siempre en ampliación continua a nuevos mercados. Y sin más, empezamos ya con las novedades que encontramos dentro de diseño. Comenzamos con novedades dentro de los croquis, ¿vale? Dentro de la parte de diseño, dentro de los croquis, ¿vale? La primera novedad es que a partir de ahora vamos a poder buscar los puntos intermedios, ¿vale? Reduciendo el tiempo de creación de los croquis. ¿Vale? Anteriormente requeríamos de tener que hacer las restricciones de forma manual, las restricciones a punto medio, y a partir de ahora estas restricciones se van a configurar de forma automática. Si bien las podríamos desactivar, ahora por defecto aparecerán todas de forma automática y se restringirán tanto a puntos medios de líneas rectas como de arcos. Como os comento, totalmente automático. Vamos a ver una pequeña demostración en vídeo. Vale, aquí vemos cómo trazamos un arco y creamos una línea recta que coge como referencia el punto central de este arco. Al estar restringido, por más que modifiquemos el arco, ¿vale? Veremos cómo se mantiene siempre el inicio de esa línea recta anclado al punto medio del arco. Lo mismo sucede si hacemos una línea recta y hacemos una segunda línea que está restringida a ese punto medio. ¿Vale? Por más que cambiemos el tamaño, por más que la movamos, la restricción se queda ahí. ¿Vale? Y lo mismo si hacemos una forma como por ejemplo un rectángulo. ¿Vale? Hacemos la línea correspondiente de punto medio a punto medio. ¿Vale? Se queda restringida. Y por más que modifiquemos el rectángulo, la línea se mantiene posicionada en los centros. ¿Vale? Asimismo podemos relajar las restricciones, como vamos a ver ahora. ¿Vale? Clicando sobre ellas. ¿Vale? Relajamos la de la derecha, relajamos la de la izquierda. Y ahora sí que podemos mover la línea fuera de esos centros. ¿Vale? Lo mismo en el rectángulo que en el arco que hemos hecho previamente. Y por último, hacemos lo propio en la línea recta. ¿Vale? La siguiente novedad. Perdón. Mejoras en el diseño de croquis funcionales. Vale, esto va relacionado con el tema de los patrones. Los patrones, cuando utilizamos patrones en dibujo, en el croquis, se ha mejorado sobre todo a la hora de, una vez que tenemos realizado el patrón, de cómo modificarlo en el dibujo semilla, en el original que genera el patrón, y cómo el resto del patrón, o los duplicados dentro del patrón, se van a ir actualizando en tiempo real. No va a ser simplemente una previsualización, sino que se van a ir actualizando. ¿Vale?
Vamos a ver también una pequeña demostración. ¿Vale? Tenemos ahí nuestro dibujo totalmente acotado y restringido. ¿Vale? Y generamos con el comando de patrón un patrón lineal sencillo. ¿Vale? Vemos ahí todos los duplicados dentro del patrón. ¿Vale? Y vemos cómo, conforme modificamos el original, las copias se modifican igualmente, tanto en distancia ¿vale? como en forma. Igualmente vemos cómo todas cambian. ¿Vale? Siguiente mejora. Mejora de las condiciones del punto final de la curva en croquis. ¿Vale? Las nuevas opciones para la modificación de los extremos de las curvas de croquis múltiples facilitan las modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? En los nuevos croquis las curvas pueden tener los puntos finales pegajosos, lo que provocaría dificultades cuando queremos separarlos. ¿Vale? Las nuevas mejoras van a resolver este problema. ¿Vale? Podemos dividir los vértices comunes de los bucles de curva que se tocan. ¿Vale? Incluso los podemos separar si el desplazamiento es cero. ¿Vale? Podemos dividir los vértices basadas en una relación coincidente. ¿Vale? Y asimismo también podemos dividir tanto curvas reflejadas como curvas que parten del mismo vértice. ¿Vale? Siguiente mejora. Tenemos un nuevo modo dentro del propio croquis, ¿vale? Que es el modo mecanismo, que permite el movimiento libre en un boceto sin bloquear las curvas al eje. Vale, esto es una nueva funcionalidad que aparece en esta versión 22.06 y que conforme se vayan actualizando las nuevas versiones se irá puliendo. Lo más destacable de esta función es que cuando entremos en ella todas las relaciones encontradas se convertirán en relaciones persistentes. ¿Vale? Y asimismo también se desactiva la búsqueda de relaciones. Vamos a ver también una pequeña demostración. Tenemos ahí el vídeo, tenemos nuestro croquis. Vemos cómo al modificar la cota angular, el croquis se mueve. ¿Cuándo viene el problema? Cuando nosotros a esta cota angular le damos unas dimensiones fijas, como por ejemplo ahora le va a dar 180. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? La cota se fija y ahora si intentamos moverlo se queda bloqueado. Nos lo permite. ¿Vale? Aquí entraríamos al modo mecanismo. ¿Vale? Ahí vemos cómo entra en el modo mecanismo y sale el aviso de que todas las relaciones encontradas se convertirán en relaciones persistentes. Vemos también que se desactiva el buscador de relaciones y ahora podemos mover libremente, igual que hacíamos antes, pero si fijamos una relación dimensional de cota, aquí por ejemplo lo vamos a poner a 0, ¿vale? Vemos que seguimos teniendo libertad para modificar, ¿vale? Y para que todo el dibujo se adapte según las relaciones o las restricciones que el mismo tiene. Vale. Salimos del croquis y empezamos a ver ya nuevas novedades dentro del propio diseño. ¿Vale? Aquí tenemos, a la hora de hacer selecciones, ¿vale? Tenemos más funciones. ¿Vale? Tenemos la flexibilidad adicional a la hora de definir las reglas de selección, que admite muchos casos de uso adicionales. ¿Vale? Sobre todo vamos a poder propagar las selecciones, ¿vale? A la hora de entrar en diferentes características dentro de las operaciones. ¿Vale? Encontrar objetos semilla dentro
de las características y opciones adicionales dentro de las reglas de selección. Vamos a ver también una pequeña demostración. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo vamos a hacer un redondeo de aristas en el cuerpo actual y si ahora cambiamos ese cuerpo por otro enlazado, vemos cómo la operación que acabamos de generar de redondeo de aristas se desactiva porque no encuentra las nuevas aristas. Es lo que hacemos. Tenemos un plano, ¿vale? A ese plano le vamos a decir que todo lo que interseque, todas las aristas que intersequen con ese plano, se les aplique la operación, ¿vale? Y de esta forma, aunque cambiemos el cuerpo, ¿vale? Como seguirán intersecando esas aristas, se aplicará automáticamente el redondeo de las aristas, ¿veis? Tanto a un lado como al otro. ¿Vale? Siguiente novedad. Es algo que llevamos usando años en la operación de extrusión y es simplemente decirle que queremos, si antes lo hacíamos en extrusión para poder extruir de forma simétrica, tanto a un lado como al otro, ahora lo podemos hacer también en la revolución. ¿Vale? Simplemente le podemos decir hacer una revolución de forma simétrica y los grados que extendamos hacia un lado se extenderán también hacia el otro. Es una novedad interesante, bastante simple, pero que no habíamos caído en aplicarla anterior. ¿Vale? Nueva novedad, mejoras en mover el objeto. ¿Vale? Vamos a mejorar la experiencia y la eficacia del usuario. ¿Vale? Esto es una mejora que se ha solicitado por muchos usuarios y que por fin se aplica. ¿Vale? Es una actualización instantánea, ¿vale? Del modelo en lugar de solo una vista previa. Ahora, conforme lo vayamos moviendo, veremos cómo se va actualizando en vez de depender de aplicar la vista previa para ver los cambios. Nos permite el uso combinado de diferentes tipos de movimiento, que eran similares a cómo funcionaban antes en componente de movimiento, y tenemos una función local para deshacer. ¿Vale? Diferentes mejoras generales en la experiencia del usuario que mejorará el manejo y sobre todo el rendimiento de, como hemos dicho, la vista previa. Vamos a ver también una pequeña demostración. Bien, vemos ahí cómo con el comando de mover aplicamos actualizar, ¿vale? Las operaciones dependientes y vamos a mover esos nervios. ¿Qué es lo que conseguimos cuando los movemos? Que se actualicen inmediatamente sin depender de la vista previa, como comentábamos. Vemos que con el movimiento dinámico podemos moverlos a cualquier posición. Ahora vamos a aplicar un movimiento diferente de distancia, seleccionamos el vector y desplazamos. Automáticamente se actualizan y se reposicionan. Y por último vemos también cómo podemos aplicarle un ángulo a estos nervios y de la misma forma se actualizarán. ¿Vale? Podemos deshacer sin salir del comando, es algo que antes no se podía hacer. Y por último, cuando lo tengamos preparado, le damos a OK. Y aceptamos. Una de las nuevas novedades es poder trabajar con los patrones a lo largo de un vector, de una trayectoria. Y aquí nos traen diferentes mejoras, como poder referenciar las copias a diferentes puntos, sobre todo con la orientación adecuada. Lo vemos en una pequeña demostración. Vemos cómo tenemos ahí nuestra trayectoria generada por una spline. Generamos un conjunto de puntos y ahora con el patrón seleccionamos la trayectoria y a continuación los puntos.
¿vale? Nos coge los puntos, ¿vale? Y automáticamente vemos cómo se generan las copias y cómo estas se adaptan cuando modificamos la trayectoria. ¿Vale? Es una novedad muy sencillita, pero muy útil. Seguimos con las mejoras en el tema de patrones. Hemos pasado ya por los patrones de croquis, patrones en el propio diseño. Ya tenemos una novedad, que es un comando nuevo, ¿vale? Que es el cuerpo de patrón. El cuerpo de patrón nos va a generar un patrón a la geometría y como resultado nos va a dar una geometría única, va a fusionar todas las copias en una única geometría. ¿Qué es lo que necesitamos para poder utilizarlo? Primero, un cuerpo único, ¿vale? Y el último requisito es que las caras deben de ser coincidentes. A fin de cuentas, si se va a modificar en una única geometría, necesitamos que todas las copias coincidan entre sí. Los métodos de patrón van a ser lineal, circular o helicoidal, ¿vale? Y tenemos metodología booleana para poder mejorar el rendimiento. Vamos a ver una pequeña demostración. Vemos ahí nuestro cuerpo semilla y cómo seleccionamos el cuerpo de patrón. Le vamos a seleccionar la geometría primeramente. ¿Vale? Le decimos que sea un patrón circular. Especificamos el vector. Le vemos ahí ya las copias. ¿Vale? Y ahora tenemos una geometría única. ¿Vale? Las ha fusionado todas en una única. Vamos a repetir nuevamente el comando y le vamos a aplicar un patrón lineal. ¿Vale? Esta vez va a ser lineal hacia arriba. El vector va a ser el Z. Y vemos cómo se generan todas las copias en un único cuerpo. Asimismo, si ahora nosotros modificamos la geometría semilla, la geometría original, en su operación, en este caso va a ser la operación 3, que es el tubo, ¿vale? Simplemente vemos cómo toda la geometría, como era de esperar al ser asociativo, se actualiza. Y pasamos a la siguiente novedad. Vale, a partir de aquí vamos a ver novedades avanzadas en los diseños de forma. Vale. Aquí tenemos cómo se han ampliado las opciones que teníamos en el comando dibujar una forma, ¿vale? Para poder generar más fácilmente esas curvas, tanto curvas normales, curvas con tangente, curvas paralelas o rejillas isoparamétricas. ¿Vale? Podemos conseguir diseños más complejos añadiendo detalles a las curvas existentes en 3D como fileteados y desplazamientos. ¿Vale? Podemos arrastrar y posicionar dinámicamente, podemos recortar las curvas, podemos desplazar una o varias curvas, asimismo redondear las esquinas afiladas, dividir los conjuntos de curvas que nos interesen en sus intersecciones y por último visualizar fácilmente la red de curvas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Este vídeo, si me lo permitís, como es bastante largo, vamos a ir haciendo pequeños saltos, ¿vale? Para ver cómo funciona. Vemos aquí que ya estamos dentro del comando, ¿vale? De dibujo en curva. Vemos cómo generando a mano alzada las curvas se van adaptando en la forma. ¿Vale? El programa sabe cuándo queremos hacer una línea recta o una línea curva y se adapta. Y si lo avanzamos un poquito más hacia adelante, vemos cómo se sigue dibujando.
y seguimos adaptando esas curvas dentro de la forma. Ahí hemos podido ver cómo se genera el redondeo de una arista afilada, ¿vale? Tanto a un lado como al otro. ¿Vale? Vamos a ver si podemos ver el desplazamiento. Ahí selecciona la línea y le aplica un offset, un desplazamiento. Parte de las novedades que comentábamos, y aquí cómo cortamos las líneas sobrantes. ¿Vale? Cómo podemos arreglar o modificar sobre la marcha esas líneas que hemos hecho de forma totalmente a mano alzada. Podemos dividir también las curvas según las líneas que las intersecan. Y con esto daríamos un poco por finalizada esta demostración. Siguiente, tenemos novedades a la hora de generar superficies en varios comandos. ¿Vale? Nuevamente son mejoras que se han solicitado por parte de los usuarios y que por fin Siemens las ha integrado en NX. Es lo bueno que tiene NX, que versión tras versión va creciendo, sobre todo en base a las peticiones de sus propios clientes y usuarios. ¿Vale? En diferentes superficies, sobre todo la superficie de sección se ha añadido la continuidad G0. En superficie puente también se ha añadido una continuidad, la G3, en forma X. Tenemos ahora la visualización de la desviación máxima y visualización de la forma original mientras está nuevamente en forma X, ¿vale? Con líneas resaltadas. Vamos a ver un pequeño vídeo. Vemos ahí cómo tenemos nuestras superficies y cómo aplicamos dentro del comando. Seleccionamos las aristas. ¿Vale? Y le vamos a aplicar la continuidad que antes no teníamos en el comando G0. Me voy a ir saltándolo. Vamos a ver también. ¿Vale? Lo que veíamos en forma X, lo que comentábamos, cómo modificar las propias aristas. ¿Vale? Y ahí vemos las líneas de continuidad que comentábamos. Perfecto. Vale. Ahora vamos a ver un poquito el modelado algorítmico en NX. Ahora admitimos, o NX admite flujos de trabajo de modelado convergentes. ¿Vale? Nodos existentes habilitados para trabajar con entradas y salidas convergentes. Nuevos nodos para soportar los flujos de trabajo específicos convergentes. ¿Vale? Se puede crear un cuerpo convergente a partir del cuerpo, subdivisión de facetas, suavizar cuerpo convergente y fusionar caras convergentes y información del cuerpo convergente. ¿Vale? Dentro del modelado algorítmico también se actualizan y se modifican para facilitar el control de parámetros UV y normal. Todo el soporte para la creación de formas complejas en las que se requiere, lo que decíamos, el control de parámetros UV y normal, y ofrece una visión mejorada de la geometría para establecer
las reglas con salidas UVI normales en los nodos de proyección de puntos. Sobre todo con los nuevos nodos de recolección de aristas y de caras. ¿Vale? Tenemos la opción de conservar la forma, el punto de proyección que produce el parámetro y la tangente, el mapa UV como entrada para la retícula de puntos en la cara, ¿vale? Y colección de aristas y caras. Vale. Vamos a ver el optimizador de topología NX. Vale. Esto que vamos a ver ahora es una herramienta que en versiones anteriores NX ya la incluía, pero era una herramienta generada o creada por terceros, no por la propia Siemens. A partir de esta versión, esta herramienta es nativa de Siemens, generada por la propia Siemens, se integra al 100% con NX y nos ofrece nuevas y mejoradas opciones al estar ya todo dentro de la casa de Siemens. ¿Vale? Tenemos el soporte del contexto de ensamblaje a través de cuerpos escénicos y conexiones, optimización simultánea, ¿vale? Opciones de carga para ver las fuerzas puntuales y distribución de las cargas. ¿Vale? También vamos a tener información dentro del propio diseño del centro de gravedad, mezclas de transición, mejoras adicionales en el suavizado y la robustez y mejoras en la resolución y reutilización de los voxels. ¿Vale? Todo esto va muy relacionado sobre todo para trabajar con fabricación aditiva. ¿Vale? Y ahora vamos a ver un poco el diseño aditivo. Tenemos un nuevo enfoque para el asistente que ya existía antes, pero que ahora se ha mejorado bastante en esta nueva versión para limpiar los cuerpos de las facetas. ¿Vale? Se mejora el flujo de trabajo en hasta un 95%. ¿Vale? El comando existente se reemplaza, ¿vale?, por el nuevo, con todas las capacidades disponibles en una sola interacción del flujo de trabajo. Dentro del mismo comando vamos a poder analizar la malla, repararla, identificar y seleccionar las facetas defectuosas para posteriormente eliminarlas, añadir y eliminar anillos de facetas seleccionados, ¿vale?, rellenar los agujeros de forma automática interactiva y validar la calidad del cuerpo de la faceta. Vamos a ver una pequeña demostración. Tenemos aquí una superficie generada por ingeniería inversa, básicamente lo que se ha hecho es con escáner 3D, conseguir esta superficie, ¿vale?, que se va a analizar, ¿vale?, se va a optimizar y se va a reparar. Sobre todo lo que nos interesa reparar para convertirlo en un cuerpo sólido convergente son esos agujeros que vemos en la superficie, sobre todo en este tipo de zonas. Ahí tenemos uno, en esta posición. Lo voy a avanzar un poquito para que no sea muy largo. Ahí tenemos más agujeros, ¿vale?, que vemos cómo selecciona toda la zona para repararla. ¿Vale? Ahí veíamos cómo repara este otro agujero que tenemos ahí. ¿Vale? Lo repara y lo rellena. Y por último este que tenemos en esta zona. ¿Vale? Una vez que toda la superficie ha sido optimizada y reparada, se convierte en un cuerpo convergente totalmente sólido. Vamos a hacerle una vista de sección para poder ver que evidente que efectivamente es un cuerpo sólido. ¿Vale? Y como de una forma fácil y bastante más rápida que antes, hemos podido solucionarlo. ¿Vale? Pasamos a ver
los diseños en escalas grandes, escalas kilométricas. ¿Vale? Visualización y resaltado y selección precisos de conjuntos de varios kilómetros. Por ejemplo, trabajar con carreteras, centrales eléctricas, puentes, túneles, etc. ¿Vale? Los objetos se visualizan con precisión independientemente de la distancia al origen del conjunto. Y cuando los componentes se sitúan lejos del origen, la visualización es precisa, como comentábamos, resaltado preciso y selección precisa. En definitiva, se añade bastante precisión a la hora de trabajar con este tipo de diseños. ¿Vale? También tenemos como novedad la importación de datos GIS. Permite modelar los diseños en el contexto del terreno. ¿Vale? Podemos importar los datos como datos de facetas y aprovechar las mejores herramientas de modelado de facetas de NX para editar y analizar la topografía del terreno. Sobre todo tenemos análisis y optimización de los volúmenes, diseño y documentación precisos, ¿vale? Y ahora fácilmente podemos documentar los perfiles del suelo mediante secciones transversales en la vista del dibujo. ¿Vale? Pasamos a la siguiente sección en el tema de superficies. ¿Vale? A partir de ahora podemos, para preparar los análisis de diagnóstico, podemos dividir las caras de formas más eficaces. ¿Vale? Los nuevos diagnósticos permiten obtener un éxito cuando no se completan todas las divisiones. Como vemos en la figura, ¿vale? En el gráfico, estas divisiones no se han completado, ¿vale? Y no salen las alertas de dibujo. ¿Vale? Se notifica al usuario los fallos por entidades divisoras incorrectas. ¿Vale? Entre las novedades, la notificación al usuario, la información gráfica y la alerta del navegador. Por último, tenemos la asociatividad de las superficies intermedias. La mejora de superficies media por pares de caras garantiza los procesos asociativos de CAD y CAE cuando se producen cambios de topología, ¿vale? Sobre todo a la hora de hacer los análisis de datos. Garantizar la asociatividad al etiquetar correctamente tanto las aristas, caras como los cuerpos utilizando los orígenes. ¿Vale? Transferencia de las propiedades tanto gráficas como textuales. ¿Vale? Simplifica las interacciones del usuario para los flujos de trabajo comunes y conserva la solidez de la funcionalidad para las piezas complejas. También se introduce un nuevo comando, ¿vale? La superficie de bisectriz. Bien, vamos a ver las novedades que nos encontramos en el dibujo en plano. Sobre todo, en estas novedades se ha invertido tiempo para poder, tipo de desarrollo, para mejorar la experiencia del usuario, ¿vale? Para dar, sobre todo, cumplimiento a las normas y mantener un poquito la calidad de la aplicación. Dentro de la experiencia del usuario, la mejora más destacable es el nuevo editor de texto dinámico, que es más amigable, es más usable, es más similar a editores de texto, como pueda ser Microsoft Word. ¿Vale? Podemos verlo en esta imagen de aquí, anteriormente cómo era el editor de texto y cómo lo vemos ahora, ¿vale? En la nueva versión 22.06. Vemos que es mucho más sencillo. Nosotros seleccionamos el texto y ya nos aparece el cuadro para poder cambiar tanto el color, la tipografía, el formato, etc. ¿Vale? También se ha creado o se ha modificado la interfaz dentro del cuadro de control de forma. Ahora, para poder generar el cuadro de control de forma mucho más completa, mucho más fácil y mucho más usable, se genera una nueva cinta de comandos de operaciones arriba. ¿Vale? Igual que cuando entramos en el entorno de croquis aparece la cinta de operaciones de croquis, ahora cuando vayamos a trabajar con este comando,
A la hora de introducir las tolerancias geométricas, podremos ver la nueva cinta y poder trabajar con ella de forma mucho más eficiente. ¿Vale? Tenemos también lo que os comentábamos del cumplimiento de las normas. Sobre todo se han añadido los símbolos de condición de borde y se ha trabajado para mejorar las roscas métricas con anotaciones para los agujeros. Lo que veíamos, el nuevo comando de la condición de borde. ¿Vale? Especificación de las tolerancias, preferencias configurables, sobre todo compatibilidad con las aplicaciones de dibujo en plano y las anotaciones PMI. Y por último, lo que os comentábamos en novedades en normas, lo más destacado es los tipos de guía compatible con las creaciones, con la creación de notas con guías, ¿vale? Según la norma que vemos en pantalla, la DIN en ISO 10135. Tenemos también el símbolo desde hasta, que se introdujo en la norma ASME I14.5, y las anotaciones de agujeros, roscas métricas, y ahora se ha añadido la posibilidad de crear cotas de anotaciones, como podemos ver en la imagen. ¿Vale? Las ventajas del drafting, sobre todo usabilidad, funcionalidad y calidad, ¿vale? Para nuestros dibujos en plano. Ahora ya pasamos a todo lo que son las novedades en ensambles. ¿Vale? Vamos a ver un poquito estos 4 puntos. Las capacidades mejoradas de instantáneas proporcionan una mayor coherencia de la DMU. ¿Vale? Las instantáneas de DMU recuerdan el estado de las entidades capturadas, lo que permite a los usuarios volver a la instantánea original capturada. Esta función ya existía, pero se ha mejorado. Aunque se ha mejorado con la creación de múltiples instantáneas, ¿vale? Que recuerdan el estado exacto de las entidades en el momento de hacerlas, ¿vale? Y ahora las propias instantáneas son independientes de los cambios en marcas, mediciones y secciones dentro del trabajo de DMU. ¿Vale? Mejora la eficiencia y la flexibilidad del usuario para simplificar los conjuntos. Cuando tenemos ciertos subensambles o subconjuntos que no necesitamos que tengan componentes complejos, esto lo podemos seleccionar y simplificar en un único componente. ¿Vale? Tenemos la selección de plantillas, la sincronización de vistas y sobre todo se nos crean nuevos conjuntos de referencia una vez que hemos simplificado el subensamble. ¿Vale? Que nos ayudarán a mejorar sobre todo el rendimiento del conjunto final. Tenemos también como novedad la posibilidad de trabajar con diferentes unidades dentro del mismo ensamble. ¿Vale? Ahora, dentro del mismo ensamble, cada componente podría tener diferentes unidades y NX se encarga de traducir las equivalencias entre unas y otras. Soporta la mayoría de operaciones, ¿vale? Y existen advertencias cuando se trabaja con unidades mixtas. ¿Vale? Tenemos los distintos casos: copiar y pegar, pieza de trabajo automática, enrutamiento y actualización de la llamada del agujero. Como vemos en la imagen, lo más destacable es que ahora dentro del propio ensamble se nos va a indicar cuando trabajamos, por ejemplo, con milímetros o con pulgadas. Y ahora ya dejamos los ensambles y pasamos, por un lado, al mecanizado por arranque de viruta, el CAM, y por otro lado a la fabricación aditiva. Vamos a ver un poquito las nuevas novedades que nos ofrece esta versión. Bien, tenemos una nueva operación, ¿vale? Una nueva operación de roscado que nos permitirá generar roscas de forma automatizada detectando la geometría de la pieza en 3D. ¿Vale?
Por un lado tenemos la nueva operación, definimos la geometría de la pieza especificando la línea de la cresta, la línea de raíz y el paso. ¿Vale? Sería el método manual. Corte de roscas. Y se especifican los nuevos métodos de alimentación admitidos, como la alimentación radial delantera y trasera. En cualquier caso, tenemos un flujo de trabajo acelerado. Tenemos una pequeña demostración, pero no, aquí no tenemos. Vale, siguiente, tenemos el soporte de giro del eje U para mecanizar piezas mediante el torneado en el eje U. Como principales novedades, programar múltiples ejes en el usillo de torneado, conseguir las geometrías de operaciones anteriores, los IPVs estacionarios y actualizarlos cuando se montan en cabezales de refrendado, y podemos utilizar la eliminación correcta de material en todos los tipos de simulación. Se facilita la programación y simulación en esta operación. ¿Vale? También tenemos la dirección invertida del eje y ahora podemos alinear la dirección del usillo para las operaciones de torneado y el postprocesador. ¿Vale? Dentro de la operación que ya existía, tenemos la nueva definición de la dirección para operaciones de torneado, como os comentaba. ¿Vale? Complementamos las variables existentes con la nueva variable de dirección del usillo. Y por último tenemos una interfaz de usuario mejorada. En definitiva, mayor facilidad de uso con menos esfuerzo de personalización. ¿Vale? Y por último, dentro del CAM, tenemos las mejoras en la creación y uso de herramientas. ¿Vale? La experiencia al crear herramientas y el uso de herramientas de torneado simplifica el trabajo de creación de ensambles 3D, de herramientas con una guía intuitiva basada en la interfaz de usuario en el contexto de la máquina. ¿Vale? La reducción de la interacción manual en la definición y el usuario de herramientas elimina los errores y la posible parametrización incorrecta de la herramienta de corte. Con esto damos por finalizadas las novedades del CAM y pasamos a las de fabricación aditiva. Primera novedad, formación de aditivos cónicos. Nuevo método de laminado de conos para piezas con pendiente variable. Tenemos el laminado de piezas mediante conos en lugar de planos o formas giratorias. Garantiza alturas de capa consistentes con métodos de cuña y recorte automático de nuevos conos que se cruzan con los conos creados anteriormente. En definitiva, una operación integral para formas específicas. Tenemos también la formación automatizada de capas. Las mejoras de la distancia de escalonamiento incluyen una nueva transición suave. Bueno, rellenamos automáticamente las grandes áreas utilizando contenciones y curvas de conducción. Las áreas que no se rellenan con la herramienta inicial pueden localizarse y rellenarse con una herramienta más pequeña. Esto ahorra un tiempo considerable al eliminar las operaciones manuales para encontrar las áreas no rellenas y hacer fronteras para rellenarlas. En cualquier caso, aumento de la automatización del llenado de las zonas sin rellenar, como decía. ¿Vale? Y por último, tenemos las mejoras en la distancia de escalonamiento. ¿Vale? Incluyen una nueva transición suave en forma de S de un relleno al siguiente para suavizar los movimientos de la máquina. También se puede escalonar los puntos de inicio de capa a capa por ángulo o por distancia, mitigando así el exceso de material en el mismo punto de inicio en cada capa. Las nuevas transiciones suaves escalonadas garantizan una mayor eficiencia y obtener una mejor calidad de construcción. En definitiva, movimientos más suaves de la máquina con menos tiempo en vacío.
Y con esto finalizamos las novedades que tenemos de esta nueva versión de NX 2206. ¿Vale? Espero que os haya resultado interesante. Gracias por asistir a este webinar. Y bueno, voy a dar paso a Mirela para ver si tenemos. Muchísimas gracias, Francisco. Ha estado muy interesante. Por lo que estoy comprobando, no hay de momento ninguna pregunta. No obstante, quiero recordaros a todos de que os vamos a mandar la sesión grabada para que la podáis volver a ver. Cualquier consulta, cualquier duda, cuestión que os surja, vais a tener mi correo, por lo tanto me podéis escribir y estaremos encantados de responderos a todas las cuestiones, preguntas, dudas o lo que necesitéis. Muchísimas gracias a ti también, Francisco. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Bueno, gracias, Mirela. Que vaya Hasta bien. luego. Chao.